estimados cadentes. Continuando con la suma por el método de paralelogramo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, sean dos vectores, el vector A 5,1 y el vector B 3,-3, que se muestran, determinar la suma de ambos vectores por medio del método del paralelogramo y del vector resultante determinar su magnitud y dirección. Pues bien, vamos a realizar el ejercicio. Entonces primero procedemos a graficar los vectores, ¿verdad? El vector A, que es el vector 5,1, vamos a cada dos cuadritos hacerlo una unidad. 1, 2, 3, 4, 5. Y sería 5,1 en Y, 1. Entonces el primer vector estaría aquí. Ese es el vector A, ya lo vamos a graficar, ¿sí? Y el vector B es en cambio el vector 3,-3. 1, 2, 3, aquí está 3, -3. 1, 2, 3, -3. Y el vector B estaría acá, ¿verdad? Ahí estaría el vector A y el vector B. Muy bien, vamos a graficar los vectores ahorita. Vamos a graficar nuestros vectores, ¿sí? Con su sentido. Entonces cuando nosotros tenemos los vectores tenemos que graficarlo desde el eje de coordenadas, ¿sí? Hasta el punto donde lo hemos graficado, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro vector. Vamos a graficarlo mejor. Ahí, listo, muy bien. Vamos a graficar el otro vector. Ese es el vector A y vamos a graficar el vector B así mismo. Pues bien, recordemos que el método del paralelogramo lo que me dice es de que debo de formar un paralelogramo con vectores perpendiculares, ¿sí? Con líneas rectas perpendiculares a los vectores. Entonces una línea recta perpendicular al vector A daría más o menos algo así, ¿sí? Y una línea recta perpendicular al vector B estaría algo así. Pero vamos a graficarlo bien. ¿Cómo se lo grafica? De la siguiente manera. Pues bien, miren, a partir de un vector, ¿sí? Del vector, por ejemplo, del vector B, grafiquemos la vuelta a los puntos del vector A. Tenemos 5 unidades a la derecha y una hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo dice el vector? El vector A, 5 y 1. Pero a partir del vector B, vamos. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 para arriba. Entonces miren, aquí en este punto se van a intersectar los dos vectores. Y vamos a graficarlo. Y vamos a darnos cuenta que ahí se forma nuestro paralelogramo. Vamos a graficarlo con líneas rectas nomás. ¿Sí? Pues bien, entonces de aquí, ¿sí? Aquí estaría el vector que es paralelo al vector B, ¿sí? La línea que es paralela al vector B, y acá tendríamos la línea que es paralela al vector A. Y vemos que ahí se nos forma nuestro paralelogramo. Entonces pues ahora vamos a nosotros a graficar nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante simplemente es un nuevo vector, ¿sí? La suma de los dos vectores, el vector A y el vector B, que sale a partir del eje de coordenadas, o en este caso a partir de donde se unen los dos vectores, ¿sí? Hasta el otro extremo, donde se unen las dos líneas rectas paralelas a los dos vectores. Y ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Sí? Vamos a llamar a nuestro vector resultante R. Pues bien, lo podemos hallar gráficamente cuántas unidades tiene nuestro vector resultante simplemente contando, ¿verdad? Si aquí tenemos 5, tenemos 6, 7, 8. Nos damos cuenta que está aquí en 8 y acá estaría en, ¿sí? Digamos, estaría en 2. Entonces nuestro vector resultante, ¿sí? Nuestro vector resultante quedaría con las coordenadas 6, 7, 8, 8 en X, 2 en menos 2 en Y, porque es hacia abajo. Pero determinémoslo de forma analítica. ¿Sí? Nuestro vector resultante vemos que es la suma, ¿sí? Es la suma del vector A más el vector B. Muy bien. Entonces, pongamos nuestro vector A, que es el vector 5,1, ¿sí? Más el vector B, que es el vector 3,-3. Ahora, para poder sumar vectores, sumamos las componentes, su componente en X con la componente en X, componente en Y con componente Y. ¿Sí? Recordemos que esta es la componente X, y este es Y, este es X y este es Y. O sea, X con X y Y con Y. Entonces sería 5 más 3, y acá me quedaría 1 más menos 3. Por lo tanto, nuestro vector resultante quedaría 5 más 3 me da 8. Aquí me queda más por menos, me quedaría 1 menos 3, me queda menos 2. Y vemos que nos da
el mismo vector resultante de una manera gráfica o de una forma analítica. Pues ahora nos pide el problema determinar su magnitud y la dirección de ese vector resultante. Vamos a determinar entonces su magnitud y su dirección. Pues bien, entonces, para determinar primero la magnitud de nuestro vector resultante, si tenemos la magnitud de nuestro vector resultante, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de sus componentes elevadas, de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado, ¿no? Su componente en X y su componente en Y. Entonces aquí sería 8 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Y eso le sacamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, nuestro vector, la magnitud de nuestro vector resultante sería raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que nos da 64, más menos 2 al cuadrado, que nos da 4. Entonces nuestro módulo de nuestro vector resultante quedaría igual a raíz cuadrada de 68. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada de 68, eso nos queda 8.25. ¿Sí? Recordemos que era la magnitud, es cuánto mide el vector. Sería de aquí a acá, mide 8.25 unidades. ¿Sí? Muy bien, y por último vamos a determinar la dirección. Para determinar la dirección, recordemos que es el ángulo, es tangente del ángulo, va a ser igual a su componente en Y, ¿sí? Dividido para su componente en X. Entonces, ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de su componente en Y, que en este caso su componente en Y es menos 2, dividido para su componente en X, que es 8. Recordemos cómo sacamos shift tangente, ¿sí? De menos 2 dividido para 8. Esto nos queda como resultado menos 14.04. Entonces miren, ven, de aquí para acá nuestro ángulo sería menos 14.04. Ese sería el ángulo. Es negativo porque se forma hacia abajo, ¿verdad? En el cuarto cuadrante de nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Pues bien, continuemos con otro ejercicio. Me dan, sean los dos vectores A menos 2,4 y el vector B menos 3,4 que se representan, determinar la suma de ambos vectores por medio del método del paralelogramo y del vector resultante determinar su magnitud y dirección. Entonces, ya como sabemos, procedemos a graficar nuestros dos vectores, nuestro vector A y nuestro vector B. Entonces, cada dos cuadritos va a ser una unidad. Aquí tenemos el primero, vamos graficando el vector A, que es menos 2, menos 4. Menos 1, menos 2, ¿verdad? Coma 4, hacia arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, nuestro vector va a estar aquí, desde el eje de coordenadas hasta ese punto. Ya mismo lo graficamos, en un momento. Vamos con el otro vector. El vector menos 3, menos 4. Nuestro vector menos 3, menos 4 nos quedaría aquí, menos 3 en X, menos 4 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nuestro otro vector estaría aquí. Muy bien, vamos graficando nuestros vectores. Entonces nuestros vectores graficados nos quedarían de la siguiente manera. Desde el eje de coordenadas, ¿sí? Hasta el punto, el primer punto tendríamos el vector A, ¿verdad? Y el siguiente sería nuestro vector B. Muy bien, vamos a nombrarlos a los vectores. ¿Sí? Este sería nuestro vector B y el de acá sería nuestro vector A. Y tenemos que encontrar la resultante. Recordemos que el método del paralelogramo lo que nos dice es que ambos vectores parten de un mismo punto. Entonces, A parte del mismo punto del eje de coordenadas y B también parte del eje de coordenadas. Después, ¿qué se realiza? Se forma el paralelogramo. ¿Cómo se forma el paralelogramo? Haciendo líneas paralelas a los vectores, al vector A y al vector B. Entonces, para hacer eso, miren, yo les recomiendo lo siguiente. Tenemos que, a partir de uno de los dos vectores, graficar el otro. ¿Sí? Contar los espacios del otro vector. Por ejemplo, si tomo el vector A, tengo que contar desde ese punto como que estuviera graficando en el plano cartesiano el vector B, o sea, menos 3, menos 4. Utilicemos el vector A. De aquí, menos 3 sería hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí
Y menos 4 sería para abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, aquí. Quiere decir que en este punto se van a encontrar las dos líneas paralelas que vamos a graficar. Pero para ver si está bien realizado, probemos con el otro punto, con el otro vector, con el vector B. Miren, si es el vector B el que utilizamos, tendríamos que graficar, ¿sí?, a partir de ese punto el vector A. Como nos dice que es menos 2,4, sería menos 2 a la izquierda, menos 1, menos 2, 4, 4 hacia arriba, positivo, 1, 2, 3, 4. Si ven, queda en el mismo punto. Entonces, procedamos a hacer las líneas paralelas, ¿no? Paralelas a cada vector. Tenemos la línea paralela al vector B, sería la siguiente, ¿verdad? Y para el vector A sería el siguiente, de aquí a acá. Por lo tanto, nuestro vector resultante, si vamos a graficar nuestro vector resultante, sería un vector que parte desde donde parten los dos vectores que se están sumando hacia el otro extremo donde se unen los puntos del paralelogramo, ¿no? Entonces sería por aquí. Muy bien, exactamente ahí. Perfecto. Ahora, este sería nuestro vector resultante. Miren, nos queda justamente en el eje de las X. Ahora, ¿cuánto va a ser este vector resultante? Si gráficamente lo podemos determinar. A nuestro vector resultante, a nuestro vector R. ¿Cómo? Simplemente contando sus componentes. En X tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Sería menos 5 en X. Y en Y, como no tiene altura en Y, sería 0 en Y. Así quedaría nuestro vector resultante. Pero vamos a determinarlo de forma analítica, sumando los dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, nuestro vector resultante nos indica que es igual a la suma del vector A más el vector B. ¿Correcto? Entonces, el vector resultante va a ser igual al vector A, que sus componentes son menos 2,4, y del vector B, que es menos 3,4. Menos 3, menos 4. ¿Cómo se procede a sumar? Aquí sería suma. Se proceden a sumar sus componentes por cada uno, ¿no? Entonces sería las componentes en X con las X y las Y con las Y. Sería menos 2 más menos 3, y acá sería coma, porque ya sumé las X, y acá sería 4 más menos 4. Entonces aquí me queda, nuestro vector resultante va a ser igual a, aquí me queda menos 2 más por menos menos 3, coma. Acá me queda 4 más por menos 4. Entonces nuestro vector resultante simplemente nos da menos 2 menos 3, me queda menos 5, más 4 menos 4, 0. Nos damos cuenta que de una manera gráfica o de una manera analítica llegamos al mismo vector. Ahora vamos a determinar lo último que falta del problema, que me piden que a partir del vector resultante determine su magnitud y su dirección. Entonces la magnitud de nuestro vector resultante va a estar dada por la raíz cuadrada de sus componentes en X y sus componentes en Y, elevadas al cuadrado y sumadas. Sería menos 5 al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. Correcto. Nuestro vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, es menos 5 al cuadrado, me queda 25, más 0 al cuadrado, 0. Entonces sería simplemente raíz de 25. El módulo de nuestro vector resultante sería 5. Y es verdad, porque tiene 5 unidades. Ahora, por último, nos queda determinar su dirección. Para hallar la dirección tendríamos que sacar la tangente del ángulo, ¿sí? Va a ser igual a su cateto a su componente en Y dividido para su componente en X. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de su componente en Y, que es 0, dividido para su componente en X, que es menos 5. 0 dividido para menos 5 a 0. Entonces vamos a tener que es tangente a la menos 1 o arcotangente de 0. Y si nosotros determinamos ese arcotangente de 0, si tangente de 0, nos queda igual a 0 grados. O nos quedaría en este caso, ¿sí? Nos quedaría en este caso, aquí tiene 0 grados, ¿verdad? Pero nos damos cuenta graficando que nuestro ángulo correcto sería 180 grados. Entonces el ángulo con el que se forma sería 180 grados.
Y bueno, estimados cadetes, eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un buen día. Si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Bendiciones, cadetes.